Shalom, ¿cómo están? Seguimos estudiando sobre las mitzvot que tenemos que cumplir de acuerdo a nuestra Torah Kedusha. Muchas personas se preguntan y piensan, ¿el Mashiach es el que va a construir el Bet HaMikdash? ¿O el Bet HaMikdash va a bajar de los cielos? ¿Cuál es la verdad? ¿Cómo vamos a tener nuestro Beit HaMikdash Shlishi? El primer Beit HaMikdash lo construyó Shlomo HaMelech luego de que David preparó todas las bases y los recursos necesarios. El segundo Beit HaMikdash lo mandaron a construir Ezra, Nehemías en la época de Zerubabel. El tercer Beit HaMikdash, ¿del cielo o el Mashiach lo va a construir? La pregunta es, ¿son esas las únicas dos opciones que podemos encontrar? El Rambam nos dice en el Sefer HaMitzvot, en la mitzvah número 20, que hay mitzvah de construir el Beit HaMikdash. ¿Mitzvah para quién? Mitzvah para las generaciones. Cada una y una de las generaciones tenía la obligación, como pueblo, de construir el Beit HaMikdash. Así también nosotros, aún si todavía no vino el Mashiach. Y por ejemplo, para demostrarnos esto, el Rambam nos trae una cita de los sabios en la mitzvah Kuf Ayin Vav del Sefer HaMitzvot y nos dice: Be'asu Mikdash, y me harán un santuario. Dicen los sabios, en todo lugar que esté dicho li, hagan para mí, es Bechol Dor Bador, Arezekayam Leolam Leolmeo Olamim. Significa que es una obligación para las generaciones. Hay quien dice, dicen los sabios que 3 mitzvot fueron obligados a Israel cuando entraron a la tierra. Una es ponerse un rey, la segunda, construir el Beit HaMikdash, y tercera, terminar con la estirpe de Amalek. Y aparentemente hay un condicionamiento. Si hay rey, entonces hay que construir el Beit HaMikdash. Y todo el tiempo no está el rey, no hay que construir el Beit HaMikdash. Tenemos que entender que los sabios explican que esta frase es necesariamente para la época que entraron los Yehudim con Yoshua para repartir la tierra. Luego reparten la tierra y tenían que determinar cuál era el lugar del Beit HaMikdash. Ahí necesitaban que el rey sea el que lo determine junto con el Sanedrín. Pero no es algo que condiciona la construcción del Beit HaMikdash para todas las generaciones. Y fíjense, en la Mishnah hay un tratado entero que se llama Masejet Midot, que explica cómo se construye el Beit HaMikdash. ¿Cuál es la intención de este tratado? Si no, enseñamos en cada generación cómo debemos construirlo, que sea pronto en nuestros días. Por lo tanto, no tenemos que esperar que venga el Mashiach y no es necesario que haya un rey. ¿Cómo sabemos esto? Miren, fíjense, incluso en la época del segundo Beit HaMikdash, cuando volvieron del exilio de Babilonia, que hubo durante 70 años, y se reconstruyó el segundo Beit HaMikdash, Haggai, uno de los Nevi'im que había en esa época, empuja al pueblo y le dice: vamos, construyamos el Beit HaMikdash. Y dice bien claro el Rambam, en esa época no había rey. Significa que no es necesaria la figura política de rey para construir el Mikdash. En una carta que escribe el Rambam mismo, que se llama Igret Hashmed, que es una carta que escribió a judíos que vivían bajo decreto de persecuciones y prohibiciones de cumplir los preceptos de la Torá, el Rambam consuela a estas personas, las estimula a seguir y ahí les dice de manera bien clara que sepan que no tienen que esperar que venga el Mashiach para cumplir las mitzvot, porque las mitzvot son vigentes en cada generación y no dependen de la venida del Mashiach. Y el Naví Malachi, fíjense, cuando habla de la venida del Mashiach, dice así en un pasuk: Ineni sholeach malachi
ufin haderech, upitom yavo elecha lo adon asher atem mevakshim. Yo les voy a mandar un ángel y va a hacer lugar para el camino, y de repente el Señor que ustedes están esperando va a entrar en su ejal, en su recinto. Explica el Rambam, ¿quién es este Señor que va a entrar y cuál es este recinto? Dice el Rambam, este Señor es el Mashiach, el rey que ustedes están esperando, y va a entrar en su recinto en el Beit HaMikdash. Significa que va a ser antes que ¿qué? Primero el Beit HaMikdash y después el Mashiach. Fíjense qué cosa interesante. Nosotros conocemos una canción que últimamente la cantamos mucho. Besha'a shemelech HaMashiach ba, Besha'a shemelech HaMashiach ba, עומד על גג, על גג בית המקדש, ומשמיע לישראל ואומר, ענבים ענבים, הגיע הזמן גאולתכם, בימין אתם מאמינים, ראו ואורי שזורח. Dice, en el momento que el Mashiach viene, se para sobre el techo del Beit HaMikdash y les hace escuchar al pueblo de Israel, humildes, llegó el momento de la Geulá, llegó el momento de la redención. Y si ustedes no me creen, fíjense en mi luz que alumbra. Significa que viene el Mashiach y se revela en el Beit HaMikdash que ya está construido, en el techo del Beit HaMikdash que ya está construido. No esperamos al Mashiach para construir. Las mitzvot son para todas las generaciones. Las mitzvot tienen vigencia eterna en cada momento. Al final del Mishneh Torah, en las alajot de los melachim, el Rambam habla de la época del Mashiach. Y ahí dice cómo saber, definir si el Mashiach es verdadero o falso. Recordemos que a lo largo de las generaciones hubo lamentablemente muchos falsos mesías, empezando por el que salió de